Amigos, la señal más fácil que nos va a dar nuestra moto para saber que ya necesita pastas de clutch es al momento que la encendemos, le ponemos primera y queremos acelerar y nuestra moto no acelera. Esa es la primera señal que nos querrá decir que ya necesitamos pastas de clutch. Vamos a hacer el ejemplo con mi moto. Obviamente yo tengo todavía pastas, así que mi moto sí arranca con primera. Pero vamos a hacer un ejemplo improvisado. Encendemos la moto, está en neutral. Al momento que ustedes metan primera, metemos clutch, metemos primera, desaparecería el color verde de neutral. Entonces cuando ustedes ya no tengan pastas, meten primera con su clutch y deben de ir sacando su clutch poco a poco, y ahí ya debería de avanzar la moto. Eso es cuando tienen pastas, pero cuando ya no tienen pasta, la moto ya no avanzaría y ustedes pues también acelerarían y la moto no avanzaría. Esa es la primera señal de que ya nuestra moto necesita pastas nuevas. Amigos, la segunda señal que nos da nuestra moto para saber que ya necesita pastas es cuando, por ejemplo, nosotros estamos parados en un semáforo con primera y con clutch adentro y nuestra moto sigue avanzando poco a poco. Eso quiere decir que ya también no tenemos pastas de clutch. Vamos a ver este ejemplo. Pues amigos, hagamos de cuenta que estamos parados en un semáforo en rojo. ¿Qué hacemos? En este caso pues hagamos de cuenta que tenemos primera y tenemos clutch adentro. Se supone que con el clutch adentro nuestra moto no debe avanzar así como está en este momento. Eso quiere decir que nuestras pastas están bien. Pero ¿qué pasa si tenemos primera y tenemos el clutch adentro y nuestra moto empieza a avanzar más o menos a esta velocidad? Quiere decir que nuestras pastas ya están totalmente gastadas o se están empezando a desgastar y ya requerirá su cambio. Vamos a ver más claro este ejemplo en donde vemos que el motociclista se detuvo en la esquina, tiene el clutch adentro con primera y vean cómo la motocicleta va avanzando poco a poco. Aquí se ve más claro esta señal de desgaste. Amigos, una tercera señal, pero la más difícil, es al momento de acelerarle. ¿Qué pasa? Nosotros sentimos que nuestra moto revoluciona, lo escuchamos, vemos las revoluciones que suben, pero el velocímetro o la velocidad de la moto no sentimos que realmente despegue. ¿Qué quiere decir? Que nuestros discos de clutch están patinando y ya están desgastándose. Les repito, esto lo podemos notar al momento de que ya damos un jalón fuerte al acelerador y nuestra moto revoluciona, pero no sentimos que la velocidad aumente. Vamos a ver un ejemplo. Amigos, antes de hacer la prueba quiero aclararles que esta tercera señal, que es la más difícil de detectar, se nota más cuando nuestro motor está caliente y está encendiendo a cada rato nuestro ventilador por tráfico o por baja velocidad. Entonces, cuando la moto está fría, prácticamente casi no se siente esta señal de desgaste de las pastas del clutch, pero ya caliente nuestra moto sí se siente. Entonces vamos a hacer la prueba, vamos a encender. También les aclaro que esta señal se siente más en primera y también en segunda. En tercera y cuarta ya no tanto. Muy bien, entonces vamos a ver que el revolucionador va a subir y la velocidad no va a elevarse tan rápido como nuestras revoluciones. Así que iniciamos. ¿Notaron la diferencia? No, ¿verdad? Tampoco yo lo noté con la vista. Pero este detalle se siente más por sensación. ¿Cómo por sensación? Obviamente nosotros ya conocemos nuestra moto. Sabemos que cuando vamos a rebasar y le aceleramos, siempre sentimos un jalón fuerte que nos empuja hacia atrás. Cuando ese jalón se deja de sentir fuerte y se siente muy suave o como que ya no jalara, es cuando nosotros sentimos que algo está fallando en la moto y estamos perdiendo potencia. La moto pierde potencia por varias cosas, pero una de las cosas por las que pierde potencia es por las pastas de clutch. Entonces, si pierde potencia y también nos presenta uno de los problemas anteriores, quiere decir que nuestras pastas de clutch están gastadas. No nos vamos a quedar así. Conseguí una motocicleta que sí tiene las pastas de clutch más desgastadas y vamos a ver el ejemplo claro de cómo es que el motor revoluciona, pero la moto no avanza. Bueno, vean amigos, vamos en la moto a 90 km por hora. Acelero, la moto revoluciona, pero vean, de 90 a 98 km por hora fue lo único que subió. Al volver a desacelerar,
las pastas de clutch empiezan a agarrar y la moto a bajas revoluciones empieza a subir a más de 98 km por hora, que era lo más que me marcaba cuando anteriormente aceleré y la moto revolucionó. En esta moto nos demuestra el desgaste de las pastas de clutch a alta velocidad. ¿Es por qué? Porque es una moto de baja cilindrada. En el caso de la deportivas, pues se nota más en primera y en segunda al momento de acelerar de manera fuerte. Muy bien amigos, pues ya vimos de manera visual las tres formas de cómo detectar que nuestras pastas de clutch ya están totalmente gastadas. Así que vamos de regreso. Listo amigos, pues hemos terminado con este video de 3 maneras de detectar que nuestra moto ya necesita pastas de clutch. Si tienen alguna otra idea, pues escríbanlo aquí abajo. Dudas o sugerencias también háganse saber. No se olviden por favor de suscribirse al canal, compartir el video y también los invito a que vayan a mi canal de TikTok, que también tengo algunos videos con la moto. Vamos a hacer próximamente un video en donde les enseño las pastas de clutch de mi R6. Se las vamos a cambiar las viejas por unas nuevas. Vamos a checar las diferencias y también el procedimiento de cómo cambiarlas, por si ustedes tienen el material necesario en su casa, lo hagan, y si no, pues llévenlo al taller mecánico, pero ya sepan ustedes qué es lo que le van a hacer y cómo lo van a hacer. Así que nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.